Pasa ahora. Pasa a las 8 de la noche, 40 minutos. Lucas, hablábamos que el comunicado del régimen de Nicolás Maduro pide apoyo a la CELAC. La presidencia pro tempore de la CELAC la tiene nada más y nada menos que Colombia, es decir, el presidente Gustavo Petro. Y ya se acaba de conocer reacción del mandatario a todo esto de lo que estábamos hablando hace algunos minutos sobre la posibilidad no solamente de operativos de Estados Unidos en tierra ya autorizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Y usted sabe, Silvia, se los hemos contado aquí, el mandatario colombiano en su discurso ante el Pleno de las Naciones Unidas habló sobre esto de despliegue militar de los Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, lo llegó incluso a comparar con la situación en la Franja de Gaza y llamó incluso a abrir un proceso penal a los responsables por este despliegue. Entre esos, decía pues a su jefe, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha insinuado también y ha dicho que hay indicios de que a bordo de estas embarcaciones que han sido bombardeadas por los Estados Unidos, que de acuerdo con la Casa Blanca son narcotraficantes que llevan drogas como fentanilo, como cocaína, iban a bordo colombianos. La Casa Blanca ha negado esto y de hecho le pidió en un comunicado de la semana pasada retractarse públicamente al mandatario colombiano. El presidente Gustavo Petro no se ha retractado. No. A pesar de que la semana pasada lo que dijo era que tenía indicios, pero por ahora ninguna información en concreto. Nada que pueda corroborar, porque además en ese mensaje de la semana pasada lo que dice es: pido a los familiares de estas personas que denuncien su desaparición. En todo caso, a las 8 de la noche, 42 minutos, estuvo el presidente Gustavo Petro en Putumayo. Y allí habló Cristian Correa diciendo que la caída de misiles afectaría la región. Está preocupado el presidente de Colombia frente a las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos y que podrían afectar no solamente a Venezuela, sino obviamente a la región, sobre todo a Colombia, como país cuya frontera son más de 2.000 kilómetros con territorio venezolano. Claro, es que pues lo dice el presidente colombiano, lo ha dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo hablar de Venezuela desde Estados Unidos, desde México, que cuando usted comparte 2.000 kilómetros de frontera. Cristian. El presidente Gustavo Petro cuestionó que Estados Unidos adelante operaciones en tierra contra Venezuela. Al advertir sobre las consecuencias que esto podría tener para Colombia, el mandatario aseguró que aunque no comparte las políticas del gobierno de Nicolás Maduro ni reconoce su legitimidad, un eventual ataque tendría efectos directos en Colombia. No soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia y esa sí es mi responsabilidad si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea. El pronunciamiento se da en medio de la creciente tensión en la región y marca una nueva advertencia de Petro frente a los riesgos de una intervención militar en el vecino país. 8 de la noche, 44 minutos. Valentina, ¿en dónde está el presidente Petro a esta hora? El presidente Gustavo Petro debe estar regresando justamente de Putumayo, donde lideró esta entrega y destrucción de diferentes armas que fueron entregadas por uno de los grupos ilegales que sí está avanzando en medio del proyecto de paz total, y desde allí presentó su posición sobre Venezuela, pero continúa hablando de otros temas internacionales. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerda, Lucas, cuando el presidente Gustavo Petro decidió expulsar a todo el personal diplomático de Israel que estaba en Colombia? Claro, las relaciones diplomáticas se rompieron, Silvia, hace rato ya, un 1 de mayo. Sí, sí, sí. Y estaban las relaciones, digamos, a nivel consular. No había embajador, pero sí había consulado aquí. En un trino hace más o menos un mes, el presidente Gustavo Petro, hablando en un trino largo, finalmente dice que ordena a toda la delegación que todavía estuviera presente aquí en Colombia, que hiciera parte del gobierno de Israel, abandonar el territorio colombiano.
¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre las relaciones entre Colombia e Israel, Valentina? Porque todavía pues no se tiene mucha certeza sobre si sí salió el personal diplomático, si no. ¿Qué pasa con las pocas relaciones bilaterales que hay entre Colombia e Israel? Incluso recordemos que acá en los micrófonos de Blue Radio fue la misma canciller Rosa Villavicencio la que terminó confirmando que, digamos, esa expulsión de los diplomáticos que quedan acá como representantes de Israel, pues fue una expulsión que no se concretó, pero las relaciones sí están, digamos, rotas entre ambos países en materia comercial, en materia de apoyo de defensa, y hasta ahora lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es que por cuenta de la decisión de no liberar de Israel, de no liberar a un médico palestino, que ya le va a dar los detalles, pues todavía no habrá cambios en la decisión, o mejor, en la relación entre ambos países. Lo está diciendo hasta ahora el presidente Gustavo Petro y se está refiriendo al doctor Hussam Abu Safiya, quien era hasta hace poco el director del hospital en la Franja de Gaza, de uno de los principales hospitales, y que estuvo trabajando hasta las últimas evacuaciones producto precisamente de los diferentes bombardeos de Israel, y en esas operaciones de las fuerzas de defensa de Israel pues fue arrestado y hasta el momento no se tiene conocimiento de si va a ser o no liberado producto de los acuerdos y la tregua que se ha tenido por intermediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice el presidente Gustavo Petro pues, que no liberaron al doctor porque su delito había sido atender a niños y niñas en el hospital donde llegaron las tropas de Israel a detenerlo. Dice incluso el presidente Gustavo Petro que lo van a condecorar aún estando en la prisión y que por esta razón no habrá cambios en las relaciones diplomáticas con Israel hasta que se cumplan los acuerdos, refiriéndose principalmente a la liberación de parte y parte de los rehenes israelíes y también de los detenidos en medio de las operaciones allí en la Franja de Gaza. Más noticias a las 8 de la noche, 47 minutos. Esto es lo que pasa ahora, Lucas, en la registraduría. Aquí hay una pregunta gigante. ¿Van o no a volver a imprimir los tarjetones? Porque ayer el Consejo Nacional Electoral dice: qué pena con ustedes, el logo del pacto histórico no puede ir en los tarjetones del 26 de octubre. Mañana, a partir de mañana, son 10 días contando para que sea ese domingo en donde la gente va a poder salir a votar para elegir, si así lo quiere, en la consulta candidatos a Senado, a la Cámara y al candidato que represente a ese pacto histórico que hoy no tiene personería jurídica, a la presidencia. Pero el logo no puede ir, por lo menos mientras se resuelve todo este tema de la famosa personería jurídica. De la famosa personería jurídica, Silvia, esta consulta, bueno, ha tenido ires y venires, ha tenido muchos conceptos jurídicos de un lado y del otro. Lo cierto es que había muchos candidatos, precandidatos de la izquierda, que se bajan después cuando el presidente Gustavo Petro dice hay que hacer una consulta. Finalmente quedan Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, quienes dicen vamos a ir a esta consulta en octubre. Después el ganador de esta consulta irá al Frente Amplio, a una consulta interpartidista del Frente Amplio que sería en marzo. Esta mañana se baja Daniel Quintero, pero aparte de todo esto, que no es por la salida de Daniel Quintero, el tema de la reimpresión de tarjetones es el tema del logo. Y es que ayer el CNE dice no pueden utilizar el logo porque todavía esto no está conformado como partido político, esta personería todavía no está, entonces no se puede utilizar este logo. Lo cierto, Silvia, es que desde la registraduría responden que debido a una organización electoral, debido a uno de los procesos de tiempo y de calendario, claro, pues en este momento estamos... No pueden volver a imprimir. A 10 días para imprimir. Claro. Y es que no son 10, no son 1000, son pues millones. Estos son millones de tarjetas electorales, Mateo. Porque no hay tiempo y por falta de presupuesto, la registraduría no va a volver a imprimir los tarjetones para la consulta del pacto histórico. Esta era una solicitud que había hecho el pacto, pues en el tarjetón actual hay una frase que dice que la consulta es para elegir al candidato presidencial, y desde ese sector político dicen que esto podría inducir a un error, pues quien gane la consulta no irá directamente a la primera vuelta de las elecciones, sino a otra consulta en marzo con el Frente Amplio. Por eso pedían el cambio en el tarjetón. Sin embargo, la registraduría señaló: los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Es imposible el envío a cada una de las cerca de 200.000 mesas de votación
Es imposible el envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta. La registraduría también señaló que ellos, antes de imprimir los tarjetones, los enviaron a los partidos del pacto histórico y que en su momento no hubo objeciones, por lo que se procedió con la impresión. Esta consulta del pacto cuesta 200.000 millones de pesos. 8 de la noche, 50 minutos, y mucha atención porque hay noticias que llegan desde el sur de Colombia. Disidentes de las FARC atacaron a miembros de la Guardia Indígena en Cauca. Esto luego de que intentaran rescatar a 2 niñas que estaban siendo reclutadas por este grupo criminal. Stephanie, buenas noches. Hola Silvia, muy buenas noches. Pues este hecho se registró hace pocos minutos en el lugar conocido como El Crucero, esto en el sector de Timba, la zona en la que limitan los departamentos de Valle y Cauca. La guardia que integra la comunidad indígena de Quigueteñas y el pueblo Nasa se encontraban adelantando una acción humanitaria para lograr el rescate de estas 2 niñas. Tras antes habían sido secuestradas por los integrantes de la disidencia Jaime Martínez. Los guardias lograron recuperar a las menores y cuando ya regresaban a su resguardo fueron atacados con ráfagas de fusil por parte de los disidentes. Este ataque hizo que se tuvieran que detener y en ese momento las ruedas del vehículo en el que se movilizaban quedaron completamente pinchadas, momento en el que fue aprovechado por estos disidentes para nuevamente interceptarlos y llevarse finalmente a las niñas. En estos momentos la Guardia Indígena está desplegada en esta zona, en los límites del Valle y Cauca, para poder lograr encontrar a las menores sanas y salvas y evitar pues que sean llevadas por estos grupos disidentes que están allí delinquiendo en esta zona del sur del país, Silvia. 8:52 es Noticia en Desarrollo, en segundos. Ustedes encuentran los detalles en blurradio.com.